Súper. Creo que ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Ya, genial. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros como Dirección de Biblioteca, en colaboración con autoras, es un honor poder compartir este segundo taller enmarcado en la colección Orgullo de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Concepción. Esperar bueno, puedan sacarle el máximo provecho a Gabriela y que nuestra expositora y que aprovechen en esta instancia que, bueno, por primera vez, yo mencioné que era el segundo, ¿cierto? Sí, por primera vez lo abrimos a toda la comunidad. No solamente estudiantes de la universidad pueden ingresar a estas sesiones, sino que público general en general de la comunidad de Concepción y los alrededores también pueden acceder a este tipo de instancias. Así que los dejo ahí con Piera para que, o sea, con Taira, para que nos presente a nuestra tallerista. Así es, gracias Eduardo y gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a Gabriela Dunkerque, es escritora, investigadora y editora, es licenciada en literatura, diploma de honor en pensamiento contemporáneo y diplomada en estética, feminismo y crítica. Actualmente cursa el Magíster de Estética Americano del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es autora de algunos de los libros que tenemos en la colección Orgullo. Así que estamos muy felices y es un orgullo para nosotros tener a la Gaby acá. Así que Gaby, muchas gracias por estar acá y te dejo ya el espacio y el micrófono para este taller. No se te escucha. No. ¿Serán los audífonos quizás, Gaby? Ahí, Ahí sí. ya, bacán, disculpen. Bueno, de nuevo, gracias Taira por la invitación, a Autores Librería, a Eduardo también, a la Universidad de Concepción por el espacio y a todos a quienes asisten. Yo, bueno, como comentó Taira, vengo del mundo de la literatura, por lo tanto no estoy en el ambiente ni de la sociología, ni de la política, ni de la filosofía para hablar de estas cuestiones que me parecen sin duda relevantes, pero que desde mi propio campo de estudio se ha abierto como un interés. Eh, Parte del por qué estoy acá también tiene que ver con que en algún momento escribí un texto que va a ser difundido posiblemente este año, que es para infancias, donde se habla sobre el género y la diversidad sexual en términos bastante generales. Es un libro orientado para niñas, pero que idealmente puede ser leído por todos. Voy a compartir pantalla para hacer, me parece que si hago esto, ¿se ve bien ahí? Sí, sí, ¿Sí? Gaby, se ve. No uso mucho Teams, entonces, bueno. Este taller tiene por nombre Historiar y visibilizar las luchas LGBT en Latinoamérica. Y quiero partir desde esta historia, ¿no? Historiar y visibilizar, con una cita de Judith Butler, que es una de las teóricas, digamos, fundamentales de esta época, en lo que tiene que ver con la teoría queer y de género. Es promotora de los ideales de defender la teoría queer como tal, ¿no? Nombrarla como tal, y distanciarla de algunas teorías feministas que buscan radicalizarse en la imagen de la mujer. En términos muy generales, Judith Butler, en su libro más insigne, El género en disputa, lo que está proponiendo es tensionar al sujeto político del feminismo. Entonces, en ese momento, lo que propone ella es incorporar las nociones de género, particularmente, para poder abrir
a este sujeto que tenemos identificado como un sujeto femenino particularmente, ¿no? Asociado a la mujer, pensándolo hoy en día en palabras más comunes, mujer cisgénero, ¿no? Con un género que es coherente con su sexo asignado. Y en esos términos Judith Butler va a revolucionar en el fondo las teorías que los feminismos están haciendo sobre todo para pensar e historiar el problema del género y de la sexualidad. Entonces acá hay una cita que dice: la historia misma se convierte en un campo de lucha donde el pasado es reexaminado desde la perspectiva de aquellos que han sido excluidos de su relato, no simplemente para recuperar un pasado perdido, sino para cuestionar los propios términos en los que la historia ha sido construida y para resignificar el presente desde una perspectiva que afirme las vías que antes no eran vivibles. Como en estas palabras de Butler, se encierra muy bien esto que les trato de decir, que es dar lugar a vidas que han sido marginadas, a subjetividades que han sido quitadas de la historia, porque no hay algo así como una historia LGBT como tal, sino que hay subjetividades LGBT, luchas LGBT que tendrían que ser instaladas en momentos históricos porque forman parte de la historia universal. Entonces, cuando hablamos generalmente de historia de las comunidades LGBT, leemos Stonewall como el primer hito de estas luchas, ¿no? La revuelta de Stonewall se dio en Nueva York en el año 1969, y lo que yo propongo acá es tensionar el punto de partida o el punto de vista que vamos a tener para pensar en la historia de las comunidades LGBT, dando cuenta de que Stonewall es un hecho occidental, por un lado, pero también moderno. Si lo tomamos como un punto de origen, netamente como que fuera un punto de origen para la lucha LGBT, como que antes no hubiera habido nada, estamos invisibilizando nuevamente una serie de hitos que no van a formar parte de la luz pública como lo hace Stonewall, que eso es así, pero que en el fondo nos va a dar una pista. Estos hitos lo que ponen ahí afuera en el debate público son los problemas que estas comunidades no habían podido integrar a narrativas históricas. Y en este sentido, lamentablemente, a partir sobre todo de la criminalización y de la matanza que hay, se vuelven muy relevantes a nivel global. En el caso de Stonewall particularmente se trata de redadas policiales que desencadenan una serie de manifestaciones donde podríamos decir que se ve por primera vez una lucha articulada de la comunidad LGBT. Se empieza a pensar esa lucha, se comienza a armar o a instalar una causa. Por otro lado, y aquí vuelvo a hablar de esta idea del punto de partida o punto de vista, en tanto narrativas hegemónicas y otras que no lo son tanto, tenemos un hecho en Latinoamérica que es de mucho antes, que es en 1901, y es el baile de los 41 en México. Este hecho también tuvo una visibilidad muy importante en México, no de carácter global como el caso de Stonewall, porque México obviamente no está en el mismo nivel de visibilidad que Estados Unidos. Sin embargo, es un hecho histórico que se da casi en los mismos términos. Se trata de una fiesta clandestina y de redadas policiales que encontraban a hombres vestidos de mujer, travestismo, no sé, conductas inmorales, homosexuales, y se comienza a criminalizar prontamente y rápidamente en México también la homosexualidad. Entonces, desde ahí podemos ver que si lo pensamos históricamente, en términos de hechos, como se nos enseña la historia, podríamos decir que incluso Latinoamérica estaría antes en este discurso como universal de la historia que podríamos rastrear, pero en realidad más que eso, se trata nuevamente de hitos que van conversando unos con otros porque lamentablemente repiten una serie de comportamientos o una serie de situaciones que van a tener resultados que van a ser comunes. La matanza, la persecución, la búsqueda, la criminalización en prensa, por otro lado también la burla en prensa, la deslegitimación de ciertos términos, de ciertas palabras, tal como ocurre hoy día con el feminismo, por ejemplo. Entonces, bueno, dejando de lado esas dos anécdotas que quisiera volver a instalar, que son, al menos a mí me gusta leerlos como hechos que parten la agenda pública desde una disidencia sexual y de género, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en el mundo. Y, y antes de eso podríamos encontrar algunos ejemplos
históricos que generalmente se leen como indicios, por ejemplo, de la posibilidad de un tercer género o de que el género era problematizado antes, desde Grecia a la actualidad. Pero me parece que esos hallazgos y cuestiones que responden también a otros tiempos y modos de pensar la vida en ese presente, son un poco imposibles de leer como totalmente para presentarlos acá como material para pensar en esto, y más bien me interesa orientarlo en algo que desde la literatura es muy interesante y que tiene que ver también con perspectivas de teóricas lesbianas que en la década de los 70 empiezan justamente cuando ocurre Stonewall, y además en Estados Unidos están siendo los feminismos intelectuales de la academia de los 70, donde están Audre Lorde, Adrienne Rich, y bueno, aquí aparece Monique Wittig, que es una feminista francesa, pero que se va a meter en el campo anglosajón porque le va a interesar los debates que se están dando en términos de género. Y va a llegar ahí con una conferencia a decir: las lesbianas no somos mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos siendo integradas como lesbianas históricamente, como mujeres que viven una sexualidad que, si la pensamos en términos históricos, también tiene ciertas condiciones que incomodan ya no al género, sino a la heterosexualidad, y va a poner ahí ciertos problemas que no se estaban poniendo y que va a teorizar además a partir de la literatura. Desde ahí va a pensar en algo que acá yo pongo como punto de partida, pero que en realidad tiene que ver con el punto de vista. Lo que va a decir Monique Wittig es que en esta época también se crea un concepto que es el de literatura de mujeres. Y ella va a decir que la literatura de mujeres no puede existir porque la mujer, como esencia fija, compartida, que no muta, no existe. En esos términos va a llevar el punto de vista de algo que se está leyendo desde el género hacia la técnica. Y va a decir: lo que tenemos que ver acá es la literatura. Es poner a los autores que son hombres y las autoras que son mujeres a discutir en el mismo terreno, porque lo que se está jugando es algo universal, que es la literatura, y es la posibilidad de que ciertos sujetos puedan o no puedan decir y articular discursos, publicarlos, moverlos, hacerlos circular, que se vuelvan globales. En esos términos, a mí me parece que si pensamos en la historia de las comunidades LGBT, también podemos tensionar estos puntos de vista. Y desde acá, también me gustaría comentar que en Chile, y aquí ya nos abrimos paso a Chile, tenemos también una historia común, particular, nuestra, propia, de la que nos tenemos que enterar, y que en realidad es más bien hacer discutir esa historia oficial que nos han enseñado desde el colegio, que a mí también me enseñaron cuando estudié literatura, por ejemplo, y que gracias a mis propios intereses y formación que hago en el día a día, o cosas que quiero ir profundizando, he podido llegar a estos términos donde puedo hacer discutir a esa literatura universal, justamente como quería Wittig con la literatura disidente, sin quitarle obviamente validez a estrategias de visibilización que buscan articular, como lo son estas de la colección Orgullo, que me parece que lo que buscan justamente es articular y decir: también tenemos esto porque marcadamente antes no se decía. Eh, entonces, en Chile, ¿qué va a pasar? Hasta 1999, que es hace nada, en Chile la homosexualidad era criminalizada. Antes lo ponía en 1973, de ahí en adelante la persecución contra la comunidad LGBT en Chile fue más evidente que nunca. Antes de eso también estaba tipificada como un delito, y hubo varias, digamos, como manifestaciones más locales, pero nada del alcance, por un lado, de la dictadura. Lo que ocurrió ahí, en el fondo, era la escena perfecta para que este tipo de subjetividades fueran efectivamente las primeras en ser perseguidas y criminalizadas, pero además va a ser el momento también donde estas subjetividades van a empezar a aparecer públicamente como figuras de resistencia, ¿no? Tenemos a las yeguas del Apocalipsis, tenemos a Pedro Lemebel, desde la literatura también el feminismo hizo una resistencia con lo marica, y me parece que es importante mencionar eso, que en el espacio cultural, en los espacios populares, la visibilidad que se le ha dado al hecho de la disidencia ha estado siempre presente en la realidad. No es como que desde 1999 empezaron a aparecer las personas homosexuales en Chile, ¿no? Eso es una caricatura, pero también es una cuestión que podría ser eh, al menos tensionadas del hecho de que lo que sí hay es más visibilización, presencia y menos miedo, pero efectivamente gracias a hechos
tan terribles y tristes como los de Stonewall, como lo del baile de los 41, perdón, y hasta 1999 no va a haber una despenalización. En esa época van a ser muy relevantes una serie de articulaciones políticas, sociales, está el móvil, ¿no es cierto?, que van a ser también protagonistas de mover esta iniciativa de despenalizar la homosexualidad en Chile, pero eso siempre va a estar acompañado por la fuerza de un pueblo que lo ve como una preocupación y una problemática porque los toca directamente. Em, Después de esto, yo veo varios como periodos de los que podríamos hablar y ahí me gustaría que en realidad esto lo abramos porque es como pensar un presente en conjunto. Yo, como lo decía, no soy historiadora, entonces no puedo hacer acá historia, pero sí estoy proponiendo reflexionar sobre ciertos hitos y modos de pensar en cómo podríamos aproximarnos a esa historia o a esas subjetividades históricas que van moviendo los velos históricos también en Chile, ¿no? Eh, entonces, desde el 2000, o sea, desde 1999 al 2012 vamos a tener despenalización y avances, o podría ser hasta el 2015. Por un lado, se va a despenalizar la homosexualidad, lo que obviamente en la sociedad chilena va a tener como una consecuencia la posibilidad de que, por un lado, haya iniciativas más visibles que hagan un acompañamiento a esta población que está dejada de lado, que habita en una incidencia donde lamentablemente los índices de muerte son muy altos, donde hay una cuestión ahí con la posibilidad de vida, porque tiene que ver con la identidad. Eh, entonces va a haber un avance en materia de aquello, en materia legal, en materia de género, en materia de estudios, en materia institucional, en materia, o sea, las universidades también van a empezar a cambiar para incorporar este tipo de problemáticas y de demandas también. Y vamos a tener un hecho lamentable en 2012, que es que la muerte de Daniel Zamudio marca en el fondo el hito en el que se promueve una ley antidiscriminación en Chile porque nos damos cuenta de que no basta con despenalizar la homosexualidad, sino que también hay otra consecuencia, otra herida humana en la historia de cómo hemos tratado a la disidencia sexual y de género y que tiene que ver con cómo como chilenos hemos leído a esos cuerpos y actuamos referente a ellos. Eh, Hablo esto en plural, a pesar de que yo no soy una persona que claramente discrimina o excluye a la disidencia, pero me parece que la responsabilidad sí es común y colectiva. Y parte de hacernos cargos es promover este tipo de iniciativas, es conversar de este tipo de cosas, es si escuchamos algo, tratar de meternos y decir yo creo que no, quizás podemos ir un poquito más allá, porque en el fondo lo que ocurre acá también viene desde una ignorancia profunda, y lo digo como una mujer que también está acá porque es lesbiana y porque mi interés en esta historia tiene que ver con eso, y puedo testimoniar, y acá va a ser muy relevante también en la historia del LGBT y en los discursos que se van a dar y legitimar, ¿no? Tenemos a Paul Preciado como un ejemplo, la misma Judith Butler, que van a tejer desde su propia historia la historia de estas comunidades, porque lo que va a estar faltando es eso, la perspectiva vital. Eh, Nadie más que yo les podría contar que de verdad esta cuestión tiene que ver con comprender ciertas cosas que no están ahí, porque mi abuela, que no sabía nada de disidencias y era muy homofóbica, es una persona completamente amorosa conmigo y le bastaron un par de años a entenderlo, claro que sí, pero sobre todo desde el amor lo pudo ver y desde la comprensión. Entonces pienso que si apelamos a debates que justamente pongan en perspectiva que esto también se trata de una discusión de los afectos, de las posibilidades de a quién tengo yo de amar, nada más que eso, pero también de derechos, porque yo no soy una persona, o sea, soy una persona cis, pero si fuera una persona trans, por ejemplo, sí tendría problemas incluso hasta para ir al doctor, y como mujer también los tengo. Eh, entonces me parece que, bueno, en estas épocas vamos a empezar a pensar estos problemas, a darle más relevancia, a decir, bueno, hay cosas que no estamos viendo y que tienen que ver con más que con el hecho mismo de la criminalización de la homosexualidad en términos de una conducta inmoral, ¿no? Como era propuesta en la descripción de la ley. Posterior a eso, va a pasar harto tiempo hasta que tengamos, por un lado, el 2015, la unión civil, el 2018, la ley de identidad de género, el 2021, el matrimonio igualitario, y el 2022 pasa algo bastante interesante, que es que la ley de garantías de derechos de la niñez va a incluir
o reconocer la identidad de género y la orientación sexual para niñas como uno de los puntos de enfoque más importantes de aquella ley. Y me parece que eso es algo que también nos habla mucho de un presente en el que estamos pensando justamente en las niñeces eh, que, que nada, que están viviendo de otro modo. Yo evidentemente no fui una niña, por ejemplo, que pudo vivir su lesbianismo, pero yo sí veo hoy a mis primas chicas vivir en una disidencia más libre, donde pueden cuestionarse desde muy chicas, no, a mí parece que me gustan las niñas, no, yo me siento cómoda con el género que me fue asignado cuando nací, no, yo, en el fondo, hay una reflexión más constante, hay debates que están de verdad más instalados, nos preguntamos de repente por los pronombres de la gente, que eso ya es una discusión mucho más sofisticada. La idea de cómo nombramos ya es meternos en términos más académicos, de hecho son discusiones que se dan mucho más en la academia. Por eso también tenemos todos estos problemas donde creemos que la academia habla en un lenguaje que no entendemos desde lo popular, pero en realidad lo que no estamos haciendo es un puente en entender en realidad que la academia está compuesta por lo popular. Lo que pasa es que lo popular debe ser también llevado a esa academia y los términos se deberían discutir en los términos que se discuten en todos lados. Y eso quiere decir no hablar en términos simples desde lo académico para abarcar esto, sino más bien hablar en términos reales, concretos. Voy a hablar de un debate que tiene que ver con esto un poco, que es, por ejemplo, pensar nuevamente la idea de literatura de mujeres. Si vamos sofisticando esto, podríamos decir que hoy los debates están en decir, digamos, literatura nada más, pero eso no ha sido socializado. Por lo tanto, cuando sigamos diciendo literatura, la gente que lo lee y lo ha entendido toda la vida como la literatura universal asociada a lo masculino, va a seguir creyendo que cuando decimos literatura estamos diciendo eso. Entonces tenemos que hacer una socialización para los dos lados. Eh, y en materia de leyes me parece muy interesante cómo en Chile podemos leer esta historia, sobre todo porque vamos viendo como con hechos legales, con una fecha, con un periodo que podemos marcar políticamente y que podemos leer en hechos periodísticos también históricos, humanos, sociales, y que pueden ir contrastando en el fondo cómo se van instalando ahí las cuestiones que nos hacen funcionar como historia, justamente. Eh, y por último, en un tercer lugar, que yo diría que es como dónde estamos y en el fondo cómo ha mutado, porque tampoco estoy partiendo esto en olas como los feminismos, creo que es más bien, hay como momentos donde esto muta y cambia de forma, y creo que en el presente estamos en un presente donde las políticas de reconocimiento, por un lado, en materia de visibilidad, las leyes que tienen que ver con cuestiones de antidiscriminación se frenaron en algún momento, que fue en la ley de identidad de género, ¿no? Eh, y luego lo que empezó a aparecer fueron estas leyes que tienen que ver con unas equivalencias, yo podría decir, respecto a derechos que otros sujetos en la sociedad ya tienen, o se pensaría que tienen como derechos, que vendrían a ser la posibilidad del matrimonio, eh, y, o sea, el que está partido en la comunidad LGBT por la unión civil y el matrimonio igualitario. En estos términos, las políticas de reconocimiento que yo veo, que propongo leer, las leo como este momento en el que la subjetividad empieza a ser leída desde el aparato de género solamente y no desde los aparatos políticos que involucra, sociales, y que tienen que ver con la, como el modo de armar la sociedad en Chile. Eh, y ahora voy a dar algunos ejemplos para poder profundizar en esto, porque me parece que es un poco complejo lo que estoy proponiendo, pero también es algo que quisiera discutir con ustedes y ver cómo lo ven, si es que acaso tienen algunas tesis que podamos ahí contrastar. En los últimos años en Chile, cuando tenemos, por ejemplo, la Marcha del Orgullo, que se conoce así como la Marcha del Orgullo de Junio, se conmemora justamente lo de Stonewall. Y lo que se hace es marchar, como lo hacen también las feministas, como lo hacen otras instancias de movimientos sociales,
por ciertas demandas que no están siendo respondidas, pero que quieren decir los cuerpos que están ahí, estamos acá presentes, seguimos acá, reconózcanos, y a propósito de ese reconocimiento, dennos una validación política, dennos articulación política, dennos espacios. Eh, Desde esos términos, las políticas de reconocimiento pueden mutar en una era que justamente vuelca toda la atención hacia el sujeto, por un lado, y además está como apelmazado eso por el mercado. Por un lado, si lo pienso, por ejemplo, desde la literatura, hoy día vemos estantes donde efectivamente tenemos colecciones de género, tenemos colecciones de literatura, pero, no sé, en junio se llena todo de cuestiones LGBT, incluso cuestiones como de marcas de ropa, no sé, de marcas de electrodomésticos, que una podría ahí empezar a tensionar. ¿Qué tiene que ver eso también con la comunidad LGBT? ¿O acaso si la plata que están vendiendo ese mes se va a ir a iniciativas que justamente promuevan la protección por este tipo de comunidades? Me imagino que debe haber iniciativas que sí tengan ese tipo de resguardos cuando hacen estas campañas, pero también creo que lo que podemos hacer hoy día en este presente, donde los debates pareciera ser que están tan instalados, justamente como he estado tratando de leer en esta historia, eh, preguntarnos qué tan instalados están esos debates o en qué niveles se están instalando hoy, hacia qué lugares estamos llevando la discusión. ¿Tiene que ver esto con lograr, por ejemplo, tener una representación política en el Estado, que es algo que efectivamente comunidades disidentes ya están teniendo? Claramente no todas las disidencias son todas las disidencias, no todas las personas disidentes van a llegar a ese lugar de poder, pero tiene que ver con ese tipo de políticas donde vemos cuerpos, reconocemos que están ahí y por lo tanto percibimos que políticamente las cosas están enmendadas, o bien aquello nos puede dar una prueba de que estamos naturalizando ciertas cosas, lo que está perfecto y está bien, y creo que ese es como el punto, pero que también la naturalización no puede frenar el impulso político de cuestiones que siguen apareciendo. O sea, yo les mentiría si no les dijera que yo en la calle, cuando ando con mi polola, todavía tengo miedo. Y me parece que es eso, como el miedo a la comunidad LGBT, en mis amigas, en mis amigas, en mis amigos, todavía está. Y ese miedo que se instaló tan bien en toda una historia donde nos han dicho que no hemos estado presentes y que casi eso nos transforma en monstruos, no es menor que el terror está asociado de muchas maneras a lo queer, eh, que nos dejan un lugar como monstruos en la sociedad, sea algo que hoy día tiene que estar más activo que nunca, ¿no? Como quizás acá no estamos en una crisis de guerras como otros territorios actualmente lo están, y por lo tanto no podemos nosotros también frenar las guerras, aunque quisiéramos, pero sí tenemos unas propias guerras instaladas acá en la interna. Eh, Hay casos de los últimos años donde la muerte de muchas lesbianas, de muchas travestis, de muchas personas trans, no han colmado la agenda pública justamente porque hemos creído que esto ya pasó y después de Zamudio no hubo nada. Pero en realidad, en el día a día, todavía las comunidades LGBT sufren la persecución por ser quienes son simplemente, por elegir vestir de cierta manera, por elegir enunciar su identidad de un modo performático, que es lo que va a decir Judith Butler. Eh, y en materia de política, eso yo creo que lo podríamos todavía cuestionar, y en materia de historia también, ¿no? ¿Cómo estamos historizando esto? ¿Cómo estamos nutriendo nuestras mallas bibliográficas, por ejemplo, con esto? Nosotros mismos que somos estudiantes todavía, ¿cómo estamos haciendo nuestros trabajos? ¿Desde qué punto de vista? A mí me parece que si historizamos todo esto, podemos ver también ciertos resultados para la humanidad, que vienen a disputar cuestiones tan universales como el punto de vista, desde dónde nos paramos, cómo nos posicionamos, desde qué lugar enunciamos, respecto a qué nos estamos asociando cuando estamos comunicando cosas. Y desde ahí me parece que estamos justamente historizando al incluir este tipo de perspectivas, a mover un poco los velos de las cosas que parecen fijas, porque efectivamente la sociedad ni la vida es tan binaria como se presenta. Los binarismos no ayudan a ordenar el mundo, es cierto, y por eso tampoco se trata de desmantelarlos completamente, porque están en todos lados. Todo uno tiene que tener su contrario, y todo, no sé, femenino tiene su masculino, pero también hay algo al medio, pero también hay algo a un costado, y eso no se puede negar. Eh, entonces, en esta como era mercantil o era subjetiva, donde también me estoy refiriendo al avance de ciertas disciplinas,
o la presencia muy como visible de ciertas cuestiones como la publicidad, por ejemplo, da como algo en lo que tendríamos que estar pensando también, en que efectivamente esto no se puede volver una marca. La comunidad LGBT tiene integrada en su historia luchas históricas que tienen que ver con la vida humana. Es así de radical. No tiene, si pensamos en demandas, la mayoría de sus demandas se asocian a la protección de la vida de esas subjetividades. En esos términos, no están revolucionando la ciencia ya es revolucionaria de por sí. Lo que están haciendo es mover los velos de lo que se entiende como subjetividad, y eso lo hemos estado haciendo en la humanidad desde los últimos siglos. Entonces me parece que el punto de vista que yo quiero aportar en esto, que les quiero proponer, tiene que ver justamente con el cuestionamiento, la actualización, la revisión. He usado estos términos y creo que antes no los he categorizado, pero me gustaría igual darles como una definición de lo que entiendo por visibilizar e historizar, perdón que lo haga tan ahora, pero lo he estado repitiendo harto, así que bueno. Por historizar me refiero al acto de revisar y reescribir la historia para incluir voces excluidas de un relato oficial. Esto quiere decir que no solo me refiero a la historia como con mayúsculas, universal, o a la historia chilena, sino también a las disciplinas, que es lo que les he estado comentando. En la literatura yo trato de hacer eso, trabajo con la revisión y con la reescritura sobre todo, y me gusta instalarme desde ahí. Y por otro lado, con visibilizar me permito a cómo a partir del reconocimiento justamente que tiene que ver con esta era a la que me refiero, podamos legitimar ciertas cosas que den legitimación a las luchas y vidas de las personas. Entonces, en estos términos no podemos quedarnos en las políticas de reconocimiento porque todavía falta una legitimación en la que ya no nos preguntemos, y esto también es un ejemplo de la experiencia propia, por ejemplo, por qué una escritora que es lesbiana escribe, y más bien nos preguntemos, ¿qué escribe esa escritora? Y lo digo también como ejemplo propio, ¿no? Yo he recibido muchas más preguntas por si la personaje de mi novela es lesbiana, cuestión que no es así porque la novela no abarca ni siquiera la dimensión sexual o del amor, eh, pero que en el fondo muestra muy bien cómo funciona el género y la sexualidad en mí, ¿no? Como una sujeta visiblemente o abiertamente lesbiana que se presenta ante el mundo haciendo algo que públicamente han hecho las mujeres heterosexuales en Chile. Se vuelve más la temática de por qué una lesbiana está haciendo eso, y qué es lo que está haciendo esa lesbiana, o sea, esa mujer que además es una lesbiana. Eh, entonces, bueno. Y por último, para cerrar y poder abrir y dejar ahí minutitos para que podamos conversar otras cosas, ver si tienen algunos comentarios, si podemos profundizar en ciertos aspectos de esto que les propongo conversar. Traigo esta cita que es de Audre Lorde y que dice: no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Ellos nos han enseñado a odiarnos a nosotras mismas, así que en tanto que intentamos sanar el uno al otro, también debemos crear herramientas nuevas. Con esta cita, lo que quiero proponer es que gracias a la revisión y a la historización, lo que podemos ver son estrategias, técnicas, sedazos históricos. En literatura hay algunas nociones que trabajan desde ahí, que hablan sobre el sedazo de la historia de ciertos libros y que hoy día lo podríamos como validar, ¿no es cierto? Que se haya dicho que la novela, no sé, Patas de perro, de Droguet no era la novela perfecta de su época y que le fue mal. Esto es una ficción porque ni siquiera sé cuál es el contexto de publicación que tuvo, si le fue bien o mal en términos de prensa. Pero digamos que dijeron que le fue mal, que era pésima, que esa novela no tenía ni patas ni cabeza. Pero en la actualidad es una novela que al yo revisitarla la puedo instalar en la tradición y la puedo leer con las herramientas que nos presta el presente, justamente para resignificar esa historia de la tradición de la literatura chilena y decir por qué Patas de Perro sería una novela fundamental para figurar en el canon de literatura chilena. Entonces esto se trata de leer, de revisar, de informarnos efectivamente, pero también de buscar información en lugares donde efectivamente se está moviendo ese conocimiento. Hay debates actuales que se están dando respecto al género, hay discursos actuales que son transfóbicos, hay discursos actuales que son, no sé, homofóbicos, y por lo tanto, frente a eso, me parece que el problema de pensar en la historia de lo LGBT hoy en Chile
es mucho más presente de lo que creemos, no estamos instalados en ese futuro que veía Judith Butler como posible, lamentablemente, aunque quisiéramos. Y, y nada, me parece que hay que seguir trabajando, hay que seguir desmantelando la casa del amo, no solamente en estos términos, también en todos los términos posibles, de clase, de raza, de género. Y eso es la propuesta que les traía hoy. Muchas gracias, Gaby. Eso, la idea es que vayan levantando las manitos y de esa forma pueden ir, vamos abriendo la fila de preguntas. Ah, alguien había levantado la mano, no sé si... ¿No? ¿Alguien por ahí, alguna pregunta, comentario, duda, eh, lo que quieran? Bueno, si no hay, igual les voy a dejar mi correo en caso de que alguien quisiera bibliografía. Tengo, no sé, el género en disputa, o sea, como, y también unos papers quizás medios aburridos de género, pero también otras cosas más entretenidas. Así que voy a dejar el correo si es que hay alguien interesado, interesado en profundizar algo, en discutir a lo mejor alguna noción que también ¿Alguna pregunta, duda, alguien que quiera hacer preguntas acá? Yo sé que les interesa que la Gaby les mande bibliografía y todo, pero podemos aprovechar estos minutitos que está acá igual para que hagan alguna pregunta o comentario. Parece que no. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, y hay una manito levantada. Sí. Ya. Hola. Sí, bueno, primero que Hola. todo, agradecer a la Gaby. Es que estaba como reflexionando, no es que no quería participar, pero bueno, yo soy profe de profes en la U también, y, me gustaría como saber desde tu experiencia, cuando estabas en enseñanza media, que hubieses, algo así como súper simple, que hubieses querido que desde tus profesores en general hubiese cambiado, así como, porque las generaciones de profesores que están hoy día en el sistema, tenemos como desde muchas generaciones. Entonces tenemos profesores, por ejemplo, prontos a jubilar, que no entienden esto mucho del género, que no quieren, y otros que efectivamente sí, están recién egresados, han tenido un poco de formación, pero estamos muy al debe en la formación del contenido. No me voy a ir en eso porque estamos trabajando para aquello, pero es como falta muchísimo en la formación de las personas que van a ir al sistema, que están hoy día en la universidad. Entonces, así como algo súper simple, ¿qué te hubiese gustado a ti desde tu persona, descubriendo tu sexualidad, que hubiese sido como el general del cuerpo docente? No sé si se entiende. Sí, O a lo mejor no te pasa nada. no, sí, lo entiendo. Mira, es súper, igual es algo que yo claramente he pensado al revisar mi historia, porque además yo en la media estoy en un colegio particular subvencionado y, y yo no habité mi lesbianismo cuando era chica.
Y yo creo que en parte fue porque justamente no era un espacio donde yo viera a otros, por un lado, como no tenía compañeros, y es una tontera, no tenía compañeros gay, mentira, claramente no sabía que tenía compañeros gay, porque yo era además la compañera gay. Como, eh, pero además, yo creo que, por ejemplo, cuando yo tuve una profe de filosofía que movió cierto interés en mí, que me llevó a estar en la literatura, lo único que vi fue la apertura de una puerta, un interés que podía ser compartido, y a mí me parece que la pedagogía en muchos aspectos se mueve en ese plano más humano, y como estudiantes, los estudiantes, sobre todo en esa época, o al menos yo, de los profes buscaba un trato más humano. No digo que hayan sido no humanos, sino que justamente me sentía mucho más atraída por esas figuras que lograban conectar conmigo porque veían algo y lo impulsaban. En esos términos, como que yo pienso en mis amigos también que son profes y que se enfrentan justamente también a una escena de estudiantes muy distintos, po. Como estudiantes que hablan de otras cosas, que viven de otras cosas y que se muestran de otra forma, porque la sociedad es otra. Eh, y efectivamente yo creo que ahí, desde cuestiones como, claro, incluir cuestiones en las metodologías, como, no sé, si en algún momento se puede ver una película donde aparezca un personaje, ponte tú, yo sé que estuvo muy de moda Heartstopper, que viene de unos cómics, perfecto, mostrar un capítulo, dejar el bichito ahí, que haya un niño que esté interesado, lo va a llegar a buscar, da lo mismo, eso ya es parte de la homosexualidad también. O sea, yo creo que parte de mi homosexualidad era ese encuentro conmigo misma, y ese mirar hacia adentro, pero buscando afuera cositas. Y me parece que desde ahí como incorporar cositas en las metodologías que pueden ser otras representaciones donde aparezcan efectivamente estos personajes, porque justamente gracias a la revisión se ha hecho eso, o sea, hasta en Mean Girls, esta película como bien también popular, se hacen relecturas como para incorporar cuestiones de lo disidente, de la raza también. Y por otro lado, yo pensaría que mi visión también de la pedagogía ahí es como pensar al sujeto estudiante con todas sus capas, pues como nuevamente desde lo humano. Yo no estudié pedagogía, pero, y porque respeto mucho la pedagogía como disciplina, o sea, me parece que enfrentarte a trabajar con humanos todo el tiempo tiene que ver justamente con estar dispuesto a ir actualizando esos modos de trato, porque los sujetos nunca son iguales. Y además las condiciones laborales nunca son iguales, y además trabajar con el equipo que implica armar todo eso debe ser muy difícil. Pero yo diría que desde ahí, o sea, ni siquiera te diría como incorporar cuestiones de género, o sea, ni tanto eso, es más bien mover otras representaciones porque ahí ya los cabros lo hacen solo, y también ustedes, como me parece que, no sé, yo cuando mi abuela vio Grey's Anatomy, por ejemplo, fue el momento en que más claramente entendió la homosexualidad al verla representada en una pareja de dos mujeres, y en una serie que no tiene nada que ver con eso, que eso es interesante, como que esté ahí donde no debiera estar. Eh, Eso, y claramente educación sexual integral, o sea, me parece que eso ya es otra línea, otro corte que hay los profes y quienes saben, yo sé que están trabajando para eso. Muchas gracias. Yo solo quisiera agregar algo más que es un punto de vista mío de cómo yo lo trabajo, que como dices tú, todos los sujetos son distintos y cada uno tiene sus diferencias, independiente de su orientación sexual o de su expresión de género. Entonces, desde la experiencia me pasa que como profesores nos enfrentamos a un grupo de personas distintos y a veces el no tratarlos de forma especial por, no sé, por vestirse distinto o por su orientación sexual, también eso ayuda, porque no soy, o sea, soy diferente, pero todos somos diferentes, entonces en el fondo soy parte de este grupo de adolescentes y me centro en la enseñanza media porque todos vivimos desde ahí como primeras experiencias de todo y nos marcan para toda la vida. Entonces, a veces encuentro eh, como que se retracta, no es esa la palabra, como que me cuestionan esto de decir si igual hay que tratarlos a todos iguales, ¿cierto? No son, va a sonar medio peyorativo, pero no porque eres homosexual, eres especial, eres parte de mi grupo de estudiantes, los trato a todos igual. Entonces, a veces siento yo, una persona heterosexual, insisto,
que también necesitan sentirse igual a todos, desde toda nuestra diferencia, porque yo también tengo muchas cosas que son diferentes a todos, ¿cierto? No sé si tú desde esa niña de los 14 a los 17 años también necesitaste aquello, ser visibilizada o vista como una persona, ¿cierto?, homosexual, pero igual que fuese una cristiana más, o sea, así como, ¿se entiende? Sí, o sea, yo pienso que de hecho lo que yo más veo es que yo en esa época no quería ni ser visibilizada, como no quería ni que me vieran también. Pienso también en la adolescencia como este momento de adolecer, ¿no? Que todo te pesa, no quería ser vista como cualquier cabro. Yo diría que me asocio más a lo emo que a lo lesbiano, por ejemplo, en esos términos. Pero también pienso que te recomiendo mucho a Monique Wittig, porque ella justamente está pensando en esto, en cómo al diferenciar no estamos también excluyendo, no estamos también marcando como la diferencia, y efectivamente eso puede resolverse en, por un lado, como el sobrecuidado de algo que también genera, me imagino, mucha más resistencia por los grupos que están en desacuerdo. Eh, pero, pero sí, yo diría que eso es como algo que también tensionaría, porque en el fondo uno quiere vivir la educación de la manera más piola posible, me imagino, como porque ya es difícil estudiar, pero por otro lado, afirmar la sexualidad en ese periodo es súper difícil. Y me parece que justamente voy de nuevo a esta cuestión de que, y es un proceso también que tenemos la libertad de hacer solos. Idealmente la sociedad nos tiene que prestar las herramientas para que no se vuelva a invisibilizar, pero me parece que hay que apuntar también a la idea de una resistencia de estas propias comunidades, o sea, sin duda esas niñeces después van a tener sus propios grupos donde ahí se van a defender como van a ser los más especiales, como cualquier grupo también pienso, ¿no? Como cualquier grupo de amigas que también cualquier niña quiere ser especial y a la vez no, como lo pienso muy así. Gracias. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario, quedan un par de minutitos todavía que podamos disponer de la Gaby. Parece que no. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias, Gaby, por estar acá, por este hermoso taller y este hermoso recuento histórico. Gracias a las bibliotecas nuevamente por dar estos espacios. Eduardo, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, agradecerte, Gaby, por tu disposición y por este taller interesante que nos trajiste el día de hoy. Y nada, invitar a la comunidad que se siga sumando. Creo que queda un taller para octubre. Ahí vamos a planificar alguna otra instancia quizás más adelante con las chicas doctoras. Creo que quedamos en conversaciones de hacerlo en presencial, Así pero es. estamos viendo. Hay que quedar atentos y nos invitamos a la próxima sesión. Ahí estaremos difundiendo por redes sociales toda la información del tercer taller y bueno, también las personas de los DEC. Invitarlos a que vayan y pidan la colección del Orgullo, que está súper interesante y súper entretenida y está disponible en toda nuestra red de bibliotecas. Así que eso es súper importante también mencionar. Muchas gracias. Nos vemos en un Gracias. siguiente taller. Gracias a todas y a Tengan todos. lindo día. Nos vemos. Cuídense, chao. Gracias. Chao, chao.